Bueno, sigamos con los donde habíamos dejado en los registros del DSPIC 33E. Entonces teníamos los registros de trabajo, que son 16, y encima una gran ventaja que tiene los 33E y los 24H es de disponer de registros alternativos W. Y cada registro alternativo W, cada juego de registros, está asociado a un nivel de interrupción, un nivel de prioridad de interrupción. Entonces, no es necesario guardar los registros W en el cambio de contexto. Esa es una gran cosa. Como decíamos, a medida que aumenta la cantidad de registros que tenemos en la CPU, se hace más tedioso el cambio de contexto. Cambio de contexto significa que se está ejecutando un programa y ocurre una interrupción. Los micros avanzados permiten interrupción de la interrupción, o sea, interrupciones anidadas. Entonces, si viene una interrupción nivel 1, por ejemplo, tengo asociado este juego de registros. Si a esa interrupción aparece una interrupción de mayor prioridad, se vincula, se hace visible los registros que corresponden, que uno programa con bits de un registro para decir este juego alternativo corresponde a un nivel de interrupción. Si uno trabaja en C, esto es totalmente transparente para el programador, pero es necesario conocerlo en algunas aplicaciones donde mezclemos Assembler y C. Para mejorar el cambio de contexto, algunos registros se salvan en una sola instrucción, los push shadow y pop shadow, que son W0, W3, y estos registros que aparecen el status y unos registros que voy a explicar a continuación. Aparecen dos acumuladores de CP de 40 bits. ¿Por qué 40 bits? Porque los algoritmos de CP implican multiplicaciones de 16 bits por 16 bits, quedarían 32 bits, y para tener unos 8 bits de guarda para posibles desbordes y que no perder la cuenta, ¿no?, de estos acarreos. El contador de programa, tenemos un registro que se llama, para control de repeticiones, repeat count. Este registro hace lo siguiente: yo pongo un valor ahí y la instrucción siguiente, al haber modificado distinto de cero este registro, se ejecuta una determinada cantidad de veces, la cantidad de veces que yo le pongo ahí menos 1. ¿Para qué sirve esto? Bueno, porque hay instrucciones que modifican los punteros. O sea, no tendría mucho sentido si una instrucción es estática, pero si una instrucción es dinámica, en el sentido que modifica el contenido de punteros, por ejemplo, el registro destino W4 se incrementa, entonces si esa instrucción la repito, voy guardando en distintas posiciones sucesivas un valor que puse en otro registro. Esto potencia muchísimo al procesador. Ahora vamos a hablar de estos registros de páginas para escritura y para lectura. Y otros dos registros muy importantes que aparecen: un registro que apunta a una dirección de memoria del programa de comienzo y un registro que apunta a una dirección final. Y un registro de 16 bits que cuenta la cantidad de veces que el código que se encuentra entre do start hasta do end se va a ejecutar la cantidad de dcount veces. Esto también es como hacer un for, pero sin la penalidad del tiempo de chequeo de los límites, si llegó el valor o no llegó. Se hace directamente por hardware todo esto. El core-con es un registro de control del núcleo y el registro de status. El status guarda, bueno, cosa que ya sabemos, como
bit negativo, overflow, desborde, bit 0 de acarreo, nivel de prioridad también, ya que va a haber interrupciones anidadas, hay niveles de prioridad de interrupción y de CPU. Ya que tenemos instrucciones también que se repiten, nos dice mediante un bit, ojo, se ha producido una interrupción y hay un lazo de repetición en progreso. Entonces habrá que ver cómo se puede tener en cuenta ese evento. Y el registro de control de núcleo, que lo pongo acá para mostrar un bit que se llama PCB, que a continuación ahora en 2 diapositivas más, 2 slides más, lo voy a explicar, que es el concepto de la arquitectura hardware es muy eficiente, pero tiene un gran problema, que es que las constantes que están en memoria de programa, como hay buses separados con memoria de datos, ¿cómo hago para llevar esas constantes a un acumulador? Eso es un problema, o sea, una constante, un coeficiente, un valor por defecto, un coeficiente de un filtro. ¿Cómo hago para llevarla a un acumulador para hacer alguna operación? O sea, ¿cómo hago para llevar la memoria de datos? Bueno, hay un mecanismo que se llama Program Space Visibility que se comanda con este bit, PSB. Los registros de núcleo de la CPU, por ejemplo, los registros de trabajo W0, W15, tienen su dirección de memoria, el contador del programa también, el repeat count, el core count, todos los registros, el status register, todos los registros están mapeados en memoria RAM, y se encuentran en la zona de memoria, por ejemplo acá por un PIC24F, se encuentran en la zona de memoria de SFR, que es Special Function Register, de la 000 a la 07FE. A partir de la 800 en hexadecimal hasta la 2000 es una memoria que se llama cercana, que es una memoria que puede contenerse en los 24 bits de la instrucción. Por eso se conoce como cercana. Luego, hasta la dirección 8000 es la dirección del espacio asignado a RAM, que en los DSPIC este espacio está dividido en X e Y, como si fueran dos chips de memoria independientes. Es decir, yo puedo estar escribiendo y leyendo simultáneamente en X e Y porque son memorias de dual port. A partir de la dirección 8000, que no hay memoria RAM física implementada, es posible mediante el bit PSB que si yo direcciono más de 8000, automáticamente la memoria del programa es visible en esta región, pero solo los 16 bits menos significativos. Recordemos que la memoria de instrucciones tiene 24 bits de ancho y la memoria de datos tiene 16 bits. Bueno, una de las complicaciones que aparecen cuando empiezo a trabajar con más de 8 bits, 16 bits, 32 bits, es decir, cómo organizamos la memoria, cómo organizamos los números de 16, 32 y 64. Es decir, cómo los ordenamos. ¿Por qué? Porque sigue siendo importante poder direccionar bytes, porque el byte es una unidad muy requerida, es un char, si yo no puedo direccionar byte, pierdo compacto, o sea, pierdo información. Tengo que poder direccionar byte, porque, por ejemplo, en 16 bits funcionan, o sea, caben 2 bytes, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tengo 32 bits. ¿Cómo puedo ponerlos en memoria? Bueno, hay dos maneras, o los ordeno en forma creciente o decreciente. Una se llama Big Endian, que fíjense que empieza de la más significativa a medida que aumenta la memoria hasta la menos significativa. Y la Little Endian
exactamente al revés, de la menos significativa a la más significativa. Bueno, es importante saber cómo funciona un procesador. Algunos procesadores se adaptan para funcionar mediante un bit de configuración de las dos maneras. PIC trabaja con Little Endian, quiere decir que el byte 0 va a estar fíjense que el byte menos significativo está primero. En la dirección 00 está el byte 0, en la dirección 01 está el byte 1, y así siguiendo. Por eso es que el contador de reprograma, como apunta a direcciones pares siempre, el bit menos significativo es 0. Esto es importante, muy importante cuando querramos alinear información, es decir, no poner, por ejemplo, un byte acá y el byte siguiente acá estaría desalineado, porque en PDC, si lo hago entre la 1 y la 2, quedan desalineados la información. Siempre tiene que hacerse en direcciones que empiecen con 0 en 16 bits y que empiecen con 00 en 32 bits. Eso es. Hay algunas pseudo-instrucciones, por ejemplo, alinear datos para que ponerlos correctamente en memoria. Entonces ahora nos tiene que quedar claro que PIC trabaja con esta organización Little Endian. Es importante. Por ejemplo, si mando por la user un dato de 16 bits, ¿qué mando primero? ¿El menos significativo y después el más significativo o mando al revés? Bueno, habrá que ponerse de acuerdo y trabajar acordemente en las dos partes para que se interprete correctamente la información. La memoria del programa contiene, acá por ejemplo, de un PIC24F, el J128GA, la memoria del programa, cómo está distribuida. Fíjense que la memoria por ejemplo, en este micro, la memoria del programa para flash de usuario, que son 44K instrucciones, empieza a partir de la 00200. Antes, ¿qué hay? Un goto cuando arranca el micro, porque el contador del programa cuando arranca se pone todo en 0. Y acá hay un goto a la primera instrucción del programa, que es lo que vamos a tener que hacer, a esta dirección de reset. La tabla de interrupciones, fíjense la cantidad de posibles interrupciones que tiene, fuentes de interrupciones que tiene este micro. O sea, tenemos, aparte del oscilador y de problemas que encontremos en ejecución, tenemos los vectores de interrupción, en este caso de 0 a 118 vectores de interrupción. Y tenemos está duplicada en un set de una tabla de funcionamiento de interrupción y una alternativa que se usa en los modos de depuración para no tener que andar, para poder fácilmente poner puntos de parada en un programa. El contador del programa, por ejemplo, cuando apunta a tiene de 0 a 23, 24 bits, y lógicamente tiene puesto el byte más significativo en 0. Esta sería la primera instrucción del programa, la segunda instrucción, y así. Fíjense que siempre apunta a direcciones pares, por lo tanto tiene el bit menos significativo en 0. Bueno, ¿cómo hacemos entonces lo que se llama intercambiar información entre memoria de programa y datos? Recordemos que esto es un problema de la arquitectura hardware, porque como tiene buses separados, hay que permitir un mecanismo para traer constantes hacia memoria de datos. Por ejemplo, adelanto algo, una de las operaciones típicas que se hace en procesamiento de señales es los coeficientes de un filtro, es copiarlos de memoria del programa hacia memoria de datos X, y en memoria de datos Y, por ejemplo, poner las muestras
que estoy recibiendo un conversor analógico digital para implementar un filtro digital. Bueno, si ese bit PSB está en 1, recuerden que es un registro, es un bit del Corcon. Si direcciono a cualquier memoria de superior a 8000, entonces se forma una dirección con un registro de trabajo W, cualquier registro, si el bit PSB está en 1, y con un registro de Program Space Visibility de página, que proporciona 8 bits. Con estos 8 bits y estos 15 bits, formamos los 23 bits que forman la dirección efectiva en la cual se va a buscar o se va a buscar el dato que hay en memoria flash. La penalidad es que esto tarda un ciclo adicional. Recordemos que todas las instrucciones en estos micros de 16 bits se ejecutan en 2 ciclos de reloj, o sea, en un ciclo máquina, salvo estas instrucciones que ocupan 2 ciclos. Hay otros 4 instrucciones para byte o word para hacer lo mismo, pero se llaman table read, table write, high y low, para también intercambiar instrucciones en memoria de datos, memoria de programa. También es posible, mediante este mecanismo, escribir en la flash, que esto es importante porque en los micros más avanzados se ha dejado de usar la memoria EEPROM y se reemplaza por escritura en la flash en unas zonas determinadas de la memoria flash que tiene más resistencia a la escritura. Bueno, el oscilador es un elemento fundamental de todos los microcontroladores. El oscilador, acá tenemos pines externos. El oscilador, la fuente de oscilación, por ejemplo, en este PIC 24F, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuentes de oscilación posibles. Que tenemos? Una, poner un cristal fuera del chip. ¿Cuándo tengo que emplear un cristal? Cuando requiero estricto control del tiempo de ejecución. Porque la forma más exacta de determinar un tiempo de ejecución perfecto o el conteo en un timer, es mediante un cristal, ¿no? Que resuena una determinada frecuencia. Este circuito proporciona un circuito de oscilación a través de una compuerta transmitter y se genera una onda cuadrada que se conoce como XT, según si es high speed o, bueno, dependiendo de la velocidad del cristal, tenemos 3 configuraciones. Puede ser un cristal, puede ser un resonador cerámico también. Tenemos eso, o sea, el cristal, si tenemos que, por ejemplo, quiero mostrar una señal exactamente cada 42 microsegundos. Para asegurarme que lo haga cada 42 microsegundos, tengo que basarme en un tiempo exacto, o sea, lo más preciso posible, que es un cristal. Si no, los micros modernos disponen de una frecuencia de un oscilador RC, en este caso de 8 MHz, que con este multiplexor, controlado por estos pines, se puede seleccionar. Fíjense que el cristal, la frecuencia de la segunda la puedo seleccionar del cristal con un circuito de lazo enganche de fase o PLL que multiplica por 4, o directamente la que sale del 8 MHz dividido por este valor que se llama post-scalar. Y esta a su vez genera otra o los 8 MHz. Tenemos un Low Power RC de 31 kHz. Esto se usa generalmente en bajo consumo. 31 kHz es muy bajo para estos micros, pero es para operaciones de bajo consumo. Un oscilador secundario.
También ese oscilador secundario se usa generalmente cuando pongo algún cristal para generar una interrupción, un sistema cada un segundo. Y algo importante que da mucha confiabilidad a los microcontroladores es que tenemos un circuito que está controlando que no deje de oscilar. Fíjense que si deja de generar oscilación, un micro se muere. No, es como el corazón, deja de latir. Entonces podemos habilitar o no que si deja de oscilar, este mecanismo, circuitería de hardware, lleva a una oscilación forzada y avisa por una interrupción que se ha producido un problema con el circuito de oscilación principal, pero sigue funcionando el micro. Acá sale también señal para el perro guardián y fuente de clock para otros módulos. Esto es un PIC24 y un DCPIC es similar, salvo que el PLL, el lazo de enganche de fase, es más avanzado para lograr distintas frecuencias de operación. ¿Por qué estos integrados modernos utilizan PLL? Porque las frecuencias del reloj tienden a ser altas, del orden de los cientos de megahertz. Y no es confiable tener un cristal primera razón, no es confiable tener una frecuencia muy alta fuera del chip. Y segunda razón, el PLL nos permite tener flexibilidad en la frecuencia de operación. Recordemos que también variando la frecuencia de operación yo puedo variar el consumo y variar la velocidad. Puede ser que en algún momento yo entre o me estoy quedando sin batería, entonces lo que hace el sistema empieza a bajar la frecuencia de operación para tratar de que el sistema dure más, o sea, entrar en un modo de bajo consumo. Este circuito es interesante ya que muestra qué es lo que realmente pasa con un circuito oscilador. Esto pueden ser del orden de los milisegundos. Por eso los micros disponen a veces de un switch de oscilación a otro. Es muy común que estos micros, antes que el PLL se estabilice, arranque con el Fast RC de 8 MB y una vez que se estabiliza, paso a la del PLL para no... ¿Qué pasa? Si yo empiezo a ejecutar instrucciones con un clock errático, el micro va a hacer cualquier cosa. Entonces tengo que tener, como le decimos, el corazón del sistema es el reloj. Bueno, ¿cómo se elige la frecuencia PLL? Son divisores, un prescaler, el divisor que va en el circuito de reglamentación de un PLL, es el que multiplica la frecuencia realmente, y otro divisor. O sea, con N1, M y N2, vamos a una fórmula que proporciona el fabricante en la hoja de datos y nos da la frecuencia de oscilación. Esto es una configuración visual, lo va a hacer, nos va a ayudar el configurador a elegir la frecuencia que querramos. Hay estas configuraciones son sensibles, algunas son sensibles y se configuran cuando se programa el micro en la flash. ¿Por qué son sensibles? Porque si por error cambia una configuración, podría funcionar mal el micro. Entonces, yo puedo proteger que nunca más se cambie, o sea, tengo libertad como programador de hacer lo que tengo que hacer ahí para, por ejemplo, que el reloj no se cambie nunca más, que me permita cambiar una sola vez, que me permita cambiar todas las veces que yo quiera. Tengo ese tipo de libertad. Pero fíjense toda la potencia de hardware que se dedica al circuito de oscilación, ¿no? Porque es, como le decía, es el corazón. Registros, donde se configura esto en el registro OSCON, esto ya es
en el Special Fusion Register, SFR, y acá tengo distintas, cuál es el primario, si voy, por ejemplo, acá, si voy a permitir que cambie o no el oscilador, si habilito el secundario, es decir, si se ha detectado un clock fail, una falla en el clock, si el PLL ya está enganchado, el lazo de enganche fase ya está generando la frecuencia que corresponde. Es bastante complejo, pero en la hoja de datos del fabricante nos proporciona hasta código cómo implementar esto, como una guía de recomendación, cómo implementar las guías para implementar circuitería, ¿no? El divisor de clock me permite tener distintas relaciones entre periféricos. Esto cada vez en los micros avanzados se ve más, que cada parte empieza a trabajar, porque yo no necesito que todo el micro trabaje a una velocidad, sino que puedo tener partes que trabajan a distintas velocidades, sobre todo si esta alimentación tiene alimentación portátil, lo que estira la vida útil de las baterías y nos da flexibilidad, básicamente, ¿no? Y una forma, un ajuste fino del oscilador RC. El oscilador FRC, por ejemplo, que en ese PIC24 es de 8 MHz, lo puedo calibrar, ajustar mediante un registro que se llama OSTUN. Pero recordemos, la frecuencia de oscilación va a estar dada por un RC y que es cientos de veces menor, más corrimiento, tiene más corrimiento que un cristal. Bueno, seguimos en la parte 3.